Ministerio de Educación. Buenas tardes, estimadas y estimados directores de las Direcciones Regionales de Educación, de las Gerencias Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local. Mi nombre es Rosario Dogo Pérez, formo parte del equipo de coordinación de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar y tengo a cargo el día de hoy cumplir el rol de moderador. Reciban todos ustedes el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación y es un gusto compartir con ustedes este espacio de asistencia técnica llamado Orientaciones para la Gestión Articulada para la Vacunación de la Comunidad Educativa. ¿Sí? En este momento, todos ustedes ya se deben haber registrado. Hemos compartido un link que debe estar en el chat. Por favor, no dejen de registrarse. Esta asistencia técnica va a tener como finalidad reforzar y compartir algunas orientaciones que les pueda favorecer para articular e implementar acciones de vacunación en las instituciones educativas. Y esto finalmente va a favorecer tanto la salud de los estudiantes y de toda la comunidad educativa como la asistencia regular y en consecuencia va a impactar en la mejora de los aprendizajes. En ese sentido es que vamos a dar inicio a esta asistencia técnica. Nos acompaña esta tarde nuestro director general de calidad de gestión educativa, Marco Antonio Flores Blas, quien les va a dar el saludo de bienvenida. Marco Antonio. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los participantes y darles la bienvenida a nombre del Ministerio de Educación a esta asistencia técnica de orientación para la gestión articulada para la vacunación de la comunidad educativa. Ya se ha dicho que tiene la finalidad y el objetivo de reforzar las disposiciones normativas y brindar una orientación a las direcciones regionales de educación, a las unidades de gestión educativa local, a los directivos, para articular y coordinar con los establecimientos de salud, con las postas médicas, con los centros de salud, con los hospitales, acciones en favor de la vacunación de la comunidad educativa, especialmente en las niñas, niños, adolescentes y personal administrativo docente de las instituciones educativas. Esta protección debe incidir en la asistencia regular y, en consecuencia, el logro de los aprendizajes. No nos olvidemos, mis estimados, que para nosotros primero es la salud, ¿ya? Y en este conversatorio y en esta asistencia técnica también es para generar un espacio y poder absolver las dudas o consultas sobre el tema, a la vez que fortalece el trabajo conjunto con el sector salud. Ya desde nuestro sector hemos emitido la normatividad y de igual manera la resolución ministerial 108 del 2022, donde nos da las responsabilidades a las DRE y a la SUGEL para coordinar con las respectivas direzas todo lo referente a las campañas y acciones de vacunación en las instituciones educativas. Y asimismo se les ha hecho llegar también la guía de gestión escolar, donde se indica una ruta para la gestión articulada con las prestaciones de salud en las instituciones educativas. Debemos tener en cuenta que la vacuna contra el COVID-19 es de suma y trascendental importancia para salvar vidas, para protegernos, para cuidarnos. Y es así que se ha hecho un corte al 9 de agosto, donde se está demostrando que el 87% de los docentes han recibido la tercera dosis. Sin embargo, solo el 24.1% tiene la cuarta dosis.
De igual manera sucede con nuestros estudiantes de 12 a 17 años, solo el 32.86% ha recibido la tercera dosis y existen hoy, a la actualidad, 375.000 estudiantes no vacunados. Entonces, esto es una muestra y esto es una preocupación que nosotros desde nuestro sector tenemos que contribuir a sensibilizar. Entonces, es necesario garantizar mejores condiciones de salud para toda la población educativa. Las vacunas salvan vidas, protegen de enfermedades o disminuyen considerablemente síntomas y consecuencias. Por lo tanto, es importante recordar que el Perú cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos. Por ello, desde el Ministerio de Educación emitimos orientaciones de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, con total coordinación. Y es por eso que les invocamos a ustedes y esta asistencia técnica para que de igual manera articulen en las regiones, en los distritos, en los centros poblados y en los caseríos. Recuerden que la vacuna salva vidas y primero está la salud y la vida de nuestros estudiantes. Bienvenidos a esta asistencia técnica. Muchas gracias, director. Continuamos entonces, ¿sí? Bien, nos acompaña también esta tarde además de nuestro director general, nuestras dos ponentes. Ellas son la licenciada Claudia Sáenz, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad y Gestión Escolar de nuestro Ministerio de Educación, y la licenciada María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Bienvenidas ambas. Muy buenas tardes. Es un gusto para el Ministerio de Educación en este trabajo articulado que venimos haciendo durante muchos años, no es en este momento, con el Ministerio de Salud, en actividades y acciones estratégicas que salvaguardan la vida de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, así como que contribuyen a las condiciones de educabilidad para el logro de los aprendizajes. Quizás María Elena quiere dar unas palabras al inicio para ya proceder con la presentación. Muchas gracias también al Ministerio de Educación. Yo quiero traer el saludo de nuestro ministro de Salud, el doctor Jorge López, quien también muy preocupado por la vacunación y el ritmo de vacunación que tenemos en estos momentos, especialmente para con los docentes y los estudiantes, y agradecerle al director general, el profesor Marco Antonio Flore, que mencionó una frase tan importante para nosotros como es salvar vidas con vacunas. Y eso para nosotros como sector nos interesa mucho escucharlo venir de otro sector para poder juntos sumar este esfuerzo de seguir protegiendo a nuestra población. Estamos en una pandemia que probablemente esto se vuelva endémico y que podamos ya vivir con el virus como lo venimos haciendo por muchos meses, pero creo que la única forma y herramienta que hoy nos ha sacado adelante es la vacunación. Y vamos a tener que seguir trabajando a favor de la inmunización, y es por eso que agradecer a Claudia, también a Rosario por esta invitación, y juntos sacaremos adelante a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, para que finalmente todos terminemos vacunados y protegidos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras también. Explicarles ahora que el desarrollo de esta asistencia técnica se ha organizado en 3 bloques de contenidos, ¿sí? Más o menos 20 minutos cada uno de estos bloques, con la participación conjunta de ambas ponentes. Un primer bloque vamos a hablar sobre las herramientas normativas y la situación de la vacunación en la comunidad educativa. Un segundo bloque sobre articulación local y ruta para la implementación de acciones conjuntas para la vacunación. Si bien es una metodología de asistencia técnica, es importante colocar este marco
como punto de partida para poder responder a preguntas. Y es así que viene un tercer bloque de preguntas y respuestas. Para este tercer bloque es importante que sepan de que se va a compartir un link por el chat donde podrán hacer todas sus consultas. Van a ingresar sus dudas, sus consultas, para que nosotros al finalizar podamos responder. Esto viene a ser en sí mismo esa asistencia técnica que queremos brindarles a cada uno de ustedes. Al terminar de dar las respuestas a estas preguntas, vamos a proseguir con un momento de participación con micrófono abierto, por si quedaron algunas dudas más que quisieran aclarar, ¿no? Y que no llegaron a ser aclaradas cuando se respondieron las preguntas que ustedes realizaron a través de este link, ¿sí? Entonces, terminado esto, también va a haber una encuesta, que es importante que la respondan, porque al finalizar de contestar, de responder esta encuesta, ustedes van a encontrar un link que les va a permitir acceder al PPT de presentación del día de hoy. Es así que entonces vamos a dar inicio al desarrollo de este primer bloque de contenidos sobre herramientas normativas y situación de la vacunación a la comunidad educativa. Te doy el pase, Claudita. Muchas gracias. Necesitamos que coloquen la presentación. Y mientras que la van colocando, queremos ver la lámina, ubicar la lámina que dice contexto. Yo les quería comentar que el Perú es uno de los países de América Latina y el Caribe, como lo señaló nuestro director, que tiene uno de los mejores y más grandes esquemas de vacunación en América Latina. Contiene aproximadamente 17 vacunas que nos protegen de 26 enfermedades. Durante esta articulación que hoy día hablamos y es mucho más evidente con el Ministerio de Salud, la venimos desarrollando de manera exitosa durante muchísimos años. En particular, quisiera señalar que en el año 2018, cuando hubo un brote de sarampión, fuimos el país que en tiempo récord vacunó a la población que podía estar afectada. Y eso nos mereció un reconocimiento como país, ¿no? Además que se trabajó intensamente, nos tocó en ese tiempo a trabajar a María Elena y a mí, como ahora, en una estrategia de hacer llegar a través de los medios de comunicación y las redes con las que contábamos, de cómo se podría hacer esta articulación en el territorio, porque no es lo mismo hablar de una ciudad urbana que de una ciudad en alguna de nuestras regiones y que está alejada, ¿no? En estos 2 años de la pandemia, creo que si algo hemos aprendido es que necesitamos trabajar juntos y de manera de la mano, muy, muy juntos con el Ministerio de Salud, que a través de su repositorio, REUNIS, nos ha ido enseñando durante este tiempo cómo ha ido avanzando en general toda la vacunación. En específico, creo que nos abocamos al COVID. Sin embargo, tenemos otras 17 vacunas que necesitan seguirse implementando, colocando, tanto en niñas, niños, adolescentes, personas mayores, madres gestantes, ¿no? Y que es necesario también recuperar ese avance de la vacunación. También es importante que las personas que aún no acceden a la vacunación accedan a las dosis para su protección. ¿Podemos ver la siguiente lámina? Como ustedes se mencionó al inicio, contamos con herramientas normativas. ¿Por qué decimos que son unas herramientas? Porque efectivamente las normas, las leyes, nos dan este marco para que sobre ese podernos mover. Entonces, a la cabeza tenemos esta Directiva Sanitaria número 135 del MINSA, ¿no? Que nos habla específicamente de todo lo que hay que hacer respecto a la vigilancia epidemiológica respecto a la COVID, ¿no? Es importante, muchas veces escuchamos, pero ya me vacuné, ya tengo una dosis, 2 dosis, pero hay los refuerzos, así como cuando tenemos los que son mamás, papás o que tienen sobrinos, sobrinas, ¿se acuerdan cuando les ponen que nacen una vacuna y luego hay una de refuerzo porque es la que nos garantiza que hay una mayor protección respecto a una enfermedad? Exactamente así estamos en este momento. Y nosotros como Ministerio de Educación tenemos
también otras normativas, las que son referidas al año escolar, que es la 108 y luego la 186, emitidas este año, en las que en la primera precisa el trabajo que las DRE, las Direcciones Regionales de Educación, y tanto las unidades de gestión educativa local en articulación con sus pares de salud, es decir, con las DIRESAs y las redes de salud, pueden desarrollar para hacer las acciones conjuntas, que eso es sumamente importante, ¿no? Y contar con la autorización de las madres, padres de familia, tutor, quien esté encargado. Y además tenemos un documento más que lo manejan todas las instituciones educativas del país, en todas las regiones, que es la guía de gestión escolar. Esta guía de gestión escolar tiene, nos da todo el marco de cómo se forman los equipos de gestión al interior de la institución educativa. Y de manera precisa, si en algún momento la pueden revisar, a partir de la página 24, nos habla de todo lo que está referido a la salud escolar, porque no solamente son las vacunas, hay un tema para anemia, para salud bucal, salud mental, ¿no? Que todo va de la mano. La siguiente, por favor. En esta presentación lo que vamos a ver son 2 vacunas priorizadas. Una que es la de COVID, que es a partir de menores de 5 años en adelante, y la otra es la vacuna contra el VPH para niñas de 9 a 14 años, que es contra el virus de papiloma humano. Ustedes saben, esta vacuna, sobre la del VPH, protege de hasta 8 tipos de cánceres. Seguramente Marielena nos va a dar un mayor y mejor alcance. Sin embargo, esta vacuna es importantísima, son 2 dosis y nos garantiza que las niñas, luego ya jovencitas y después mujeres adultas, estén protegidas de una de las enfermedades que más pena nos puede traer cuando una mujer contrae cáncer de cuello uterino, ¿no? Y obviamente lo que tenemos, la vacuna contra COVID a partir de niños de 5 años, que es importante que durante todo este año se siga reforzando y que las niñas, niños, adolescentes y también nosotros, las personas adultas, completemos todas las dosis necesarias. La siguiente, por favor. Se observa bajito, pero podemos hablar y ver aquí las 3 vacunas que estamos utilizando en 3 grupos, básicamente. La vacunación, que es para niñas, niños de 5 a 11 años, que la que se aplica es Pfizer, que se ha pedido que las niñas y niños cumplan con 2 dosis, en este caso, y nuestra población objetiva son un poquito más de 4.201.842 niñas, niños. ¿Por qué es importante? Porque en cada ola, quienes más son afectadas son las personas que carecen de vacunación. Entonces, si queremos estar mucho más protegidos y sobre todo a nuestras niñas, niños menores, hay que estar protegidos. Todavía no hay una vacuna para menores de 5 años, ojalá que durante este año la podamos tener, pero por lo pronto esto. El otro segmento de edad son las vacunaciones para adolescentes de 12 a 17 años. Y es importante también que estén protegidos con 3 dosis, ¿no? Y estas 3 dosis deben llegar aproximadamente a 3.614.488 adolescentes. Si sumamos, casi vamos a llegar a 8 millones, que sería la tercera parte de la población del Perú casi, ¿no? Un poquito menos, pero es bastante alto. Y luego tenemos ya la vacunación, que está aquí dirigida a docentes y personal administrativo, pero a todas las personas mayores, ¿no? Y que deben completar sus 4 dosis. La siguiente, por favor. Aquí doy pase a María Elena, que nos va a hablar de algunas precisiones. Ustedes verán que ahí hay colores. Ella nos va a explicar perfectamente a qué se refiere. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, nosotros vamos a mencionar acá el análisis que tenemos respecto a las brechas de vacunación.
Pero más que detenerme en los colores que hoy mencionamos de las coberturas de vacunación, tenemos que saber que cuando existen brechas, hay un riesgo alto e inminente de que el resto de personas que aún les estaría faltando alguna de las dosis, estas personas se convierten en un alto riesgo de enfermar, ¿no? De enfermar, y no solamente de enfermar, sino también de morir. Para el país, hoy tenemos que la cobertura de vacunación respecto a los docentes, tanto a nivel nacional, con fecha hasta el 15 de agosto, podemos decir que la cobertura de vacunación de ellos se encuentra en primera dosis en un 97%, en una segunda dosis en un 96% y en una tercera dosis en un 90%. Pero lo que más nos preocupa acá es una cuarta dosis que solamente alcanza el 27%. Todas las vacunas contra la COVID-19 llegaron para poder no evitar de la enfermedad, porque ciertamente se probó con el tiempo de que uno puede enfermar, pero lo que hacen las vacunas es que el cuadro que te podría dar es que no llegue a ser grave, ¿no? Y podría llegar a morir. Y aquí tenemos una deuda con Loreto, tenemos una deuda con Amazonas, que también lo ven ustedes ahí como un riesgo, así como Madre de Dios, Puno, Ayacucho. Regiones que en su tercera dosis se encuentran aparentemente en coberturas bastante bajas. Y cuando uno tiene una de las coberturas bajas, pues la siguiente que le tocaría de cuarta dosis también significa que también está bastante bajo. No vacunados de los docentes tenemos en total, entre la primera, la segunda, la tercera, aquellas que les está faltando, tenemos un promedio de dosis no aplicadas de 17.425. Y ahí tenemos el prorrateado de cada una de las regiones donde tenemos la mayor cantidad de brechas, que exactamente nos sale siempre Lima, porque ustedes saben que Lima engloba casi el 30% de toda la población. Y eso realmente nos pone en un grave peligro, no solamente para Lima, sino para todas las regiones de nuestro país que siguen teniendo las brechas que aún no se completan. La siguiente, por favor. Vamos viendo que en los estudiantes, como ustedes ya lo saben, nosotros recién a partir del 26 de julio iniciamos la vacunación con los jóvenes, con los chicos de 5 a 11 años, con los niños, y ahí hemos avanzado, con ellos empezamos la tercera dosis, perdón, pero la primera dosis empezó el 24 de enero de este año. Entonces, ¿qué tenemos en estos meses que ya se inició la vacunación? Desde el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, prácticamente 6 meses. Hemos avanzado con una primera dosis con un 72%, una segunda dosis con un 58% y una tercera dosis que recién ha empezado el 26 de julio con 2.58%. Una de las preocupaciones grandes que tenemos que hacer es que esta cobertura de vacunación de los niños tenemos que alcanzarla al 80% hasta fin de año, que probablemente esta sí podríamos llegarla en la primera dosis. Pero lo que más preocupa es que la brecha que tenemos entre la primera y la segunda es que nos está faltando cerca de 522,000 niños que no han sido vacunados con segunda dosis. Ahí yo quiero detenerme un poquito para decirles que esta vacunación de los niños tiene que completarse la segunda dosis para obviamente recibir la tercera. Pero aquel niño que dejó de vacunarse por un mes o 2 meses, solamente lo que tiene que hacer es completar su vacunación, es decir, ponerlos al día. No se reinicia esquema de vacunación. Ahí yo quiero que mucho ustedes como docentes nos puedan ayudar enormemente para poder guiar y orientar a los padres, porque es una de las preguntas que más ha salido en una de las encuestas que nosotros hemos aplicado. Entonces, ¿qué tenemos pendiente de no vacunados durante la primera, segunda, tercera dosis? Cerca de 1.083.000
niños que no han sido vacunados y eso también nos pone en grave riesgo. Con quienes tenemos que trabajar fuertemente es por debajo de todos los que están por 80 para abajo, que vendría a ser de Tumbes, Lima Norte, Lima Este, y ahí sí nos preocupa, porque ciertamente Lima ha avanzado muy bien con los docentes de vacunados acá en Lima metropolitana, pero no está ocurriendo esto en los niños. Entonces, los padres de familia no están llevando o no están permitiendo que sus hijos se vacunen. Y ahí sí es una gran preocupación porque el COVID no solamente llega a darle a la persona, sino que también hay la probabilidad que pueda dejar secuelas en la persona. ¿Y qué secuelas pueden hacer? Fundamentalmente problemas respiratorios crónicos, que se vuelven crónicos con el tiempo, y que esto, de hecho, no le da una buena calidad de vida a los niños. Están comprendidos de 5 a 11 años. Hay un trabajo muy fuerte en común que tenemos que avanzar. La siguiente, por favor. En cuanto a los jóvenes ya un poco más grandes, que son de 12 a 17 años, ahí hemos ya nosotros, por el riesgo que teníamos, por la tercera ola que enfrentamos, por la cuarta ola que enfrentamos, y por el número de jóvenes que se estaban contagiando, el Ministerio de Salud dispuso que en vez de vacunarse después de 5 meses, recién la tercera dosis, se bajó el intervalo a que sea después de 3 meses. A pesar de esto, la lentitud de la vacunación para la tercera dosis en los jóvenes de 12 a 17 años es muy, muy bajo. Y ahí nos pone nuevamente en un grave riesgo de enfermar a estos jóvenes porque solamente alcanzamos el 33%. Para la primera dosis, 89%, para la segunda dosis, 81%, y para la tercera dosis, 33%. Nos pone en grave riesgo nuevamente y hay regiones que sí están muy por debajo de lo que uno espera, como es Madre de Dios, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa. Ahí tenemos que trabajar fuertemente. Todo lo que ustedes lo ven en rojo es riesgo, todo lo que ustedes lo ven en verde es que ha pasado del riesgo y todo lo que está amarillo es medianamente en riesgo. Entonces, ¿y cuáles son las regiones que más hemos identificado? Y algo está sucediendo siempre porque se repite para los docentes, se repite para los niños de 5 a 11 años y se repite ahora para los de 12 a 17 años. Y estamos hablando de Ucayali y de Amazonas, de Madre de Dios. Es decir, toda la selva de nuestro país está en un grave riesgo de enfermar o morir por COVID-19. La siguiente, por favor. Luego tenemos, porque ahí pasamos, teníamos, me parece, el otro bloque, algo pasó con la presentación que están ayudando por ahí, pero para seguir la secuencia un poco es mencionarle que la importancia de vacunar básicamente es evitar las formas graves. De hecho, todas las vacunas y en el mundo se vienen aplicando millones de vacunas. Y los jóvenes siempre te manifiestan, ¿me va a doler? Pues es cierto, sí les va a doler, porque estamos hablando de una inoculación de una aguja, por lo tanto, sí le va a doler. Y dije, gracias por volver. Y estamos viendo ahora que tenemos acá el avance de la vacunación, de la cobertura de vacunación, también del avance de VPH. Hace 11 años se ha incluido esta vacuna del virus de papiloma humano al esquema regular de vacunación. A partir de ese momento se vacunó a todas las niñas y en principio empezamos con cortes de 9 y 10 años, luego hemos ido creciendo con cortes de 11, 12 y 13 años. Hoy estamos hasta los 15 años y ciertamente la cobertura de vacunación que siempre ha alcanzado el país ha tenido una cobertura bastante baja. Las niñas no han completado su esquema de vacunación, son solo dosis las que se reciben y solo alcanzamos ha habido una disminución de más o menos un 42%, ¿no? Ahí hay que trabajar fuertemente porque ya sabemos que esta vacuna va a evitar, ¿no?, que las mujeres contraigan el virus de papiloma humano que finalmente terminan con cáncer de cuello uterino. Entonces, fundamental vacunarse las niñas que están comprendidas de 9 hasta los 15 años, ¿no? La siguiente, por favor.
En el bloque 2, no sé, a ver quién sigue, que creo que hay Rosario. Muchísimas gracias, Sí. muchísimas gracias, Claudia y María Elena. Ha quedado bien claro que tenemos que seguir trabajando juntos por cerrar las brechas de vacunación, cuarta dosis con docentes y dosis completa con niñas, niños y adolescentes de nuestras instituciones educativas, especialmente con los niños de 5 a 11 años, y la necesidad de trabajar con los padres para que comprendan la necesidad de la vacunación y la permitan, porque acuérdense que dependemos de que exista esta aceptación de los padres, este permiso de los padres firmado, ¿sí? En un consentimiento informado, en un documento, para que nosotros podamos Gabriela, permitir la vacunación. Gabriela. Perdón. Buena, Cecilia. Disculpen, ¿el micrófono de alguien está prendido? Bien. Sobre todo, hay que tratar de explicarles a los padres de las secuelas que puede traer el no vacunar a sus niños, la importancia y los beneficios más bien que le puede otorgar con respecto a que se conserve saludable, que pueda seguir asistiendo a la escuela y que pueda aprender cada vez mejor, ¿sí? Logremos que esos rojos se conviertan en verdes en toda nuestra selva y en todo nuestro país. Muy bien. Quiero recordarles a los participantes que al inicio se les alcanzó un link con la ficha de registro de asistencia. Por favor, no se olviden de ingresar. También un link para que puedan ir planteando sus preguntas a través de ese link y de esta manera al final podamos responder a ellas, ¿sí? Entonces, habiéndonos ubicado ya en el contexto y en el reto que tenemos en cuanto a vacunación en las instituciones educativas, vamos a continuar con el segundo bloque temático. Y este es articulación local y ruta para la implementación de acciones conjuntas para la vacunación de la comunidad educativa. Iniciamos con María Elena y luego continúa Claudia. Te doy el pase, María Elena. La próxima lámina. La próxima lámina, por favor. Bien, como mencionó Rosario, estamos en la articulación local para poder facilitar el acceso a la comunidad educativa a la vacunación. ¿Y qué estamos haciendo ahí de manera conjunta? Es que ambos ministerios articulamos desde nuestros sectores para poder emitir documentos que nos permitan a nosotros llegar a los docentes y a los estudiantes y obviamente ellos a su vez con los padres de familia y podamos alcanzar coberturas de vacunación mejores. Sin embargo, todavía tenemos un cierto rechazo por parte de los padres de familia para que puedan aceptar la vacunación. ¿Qué más tenemos en el lado regional? Vemos que también a nivel regional se han sacado directivas regionales de algunas instituciones como para la que estamos mostrando acá, de algunas regiones como de Cajamarca, como la de Ayacucho, en algunas regiones que han emitido documentos que permiten que también se pueda acercar la vacunación y esto con la previa autorización de ambos sectores. En el caso del Ministerio de Salud es a través del traslado de las brigadas acercando la vacunación y en el caso del Ministerio de Educación es proporcionando los consentimientos para que los padres puedan firmarlos. Ahí tenemos una deserción de consentimientos que también estamos trabajando con la comunidad para que pueda aceptar la vacunación de sus hijos. La siguiente, por favor. La siguiente. Vemos también que en el lado local se coordinan actividades más cercanas hacia la comunidad a través de, ya con el propio director, se consigna un cronograma para que la brigada pueda trasladarse y coloque las vacunas y se requiere programaciones a través de horarios donde la brigada también permite poder llegar con la vacuna y no solo con la vacuna, sino con todos los insumos, ¿no? Es importante coordinar con el responsable del establecimiento de salud, que muchas de las veces es el personal propio de la vacunación o en otras es el personal de promoción de la salud. Esto va a depender mucho de cada organización de los establecimientos de salud, pero que todos al final
tienen el objetivo de promover la vacunación en las comunidades educativas, ¿no? Con las fechas y horas de intervención, y es recomendable firmar siempre el consentimiento y el cronograma para que se pueda vacunar de una manera ordenada a nuestra población, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto a las rutas que tenemos de implementación de acciones conjuntas que venimos haciendo, es que hay una reunión siempre en los establecimientos de salud y en las instituciones educativas. Se acuerdan las fechas que se van a vacunar, se define el espacio donde va a proceder la vacunación. Para los establecimientos de salud se entrega antes a los padres de familia una cartilla promocional y el formato de consentimiento. Las instituciones, muchas veces algunas tienen comités de aulas que se convocan a los padres de familia para poder darles la educación y promoción de acerca de la vacuna. Se les realiza la vacunación a los niños, a las niñas, a los adolescentes o a los docentes incluso en algunos momentos, y cada institución educativa va organizándose con la finalidad de que todos podamos cubrir y accedan a la vacunación. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar a la ronda de preguntas después de haber explicado la ruta de articulación. No sé si Claudita quiere agregar algo al segundo bloque. Sí, y quisiera que por favor retrocedieran un par de láminas. Marilena lo ha explicado tal cual. La anterior a esta, por favor. Todo esto está contenido en la guía de gestión escolar, ¿no? Les pediría que por favor retrocedieran una más, porque ahí se puede apreciar mejor todavía este flujo. Si ustedes ven donde dice local, que es lo que Marilena les ha compartido, pero esto es lo mismo que venimos, no, la siguiente, por favor. Es lo mismo que venimos trabajando durante bastantes años. Entonces, para muchas de las instituciones educativas es una práctica ya habitual. Es en la siguiente, por favor. No, la siguiente, esa es en esa, por favor. Entonces, como ustedes ven, Marilena decía muy bien que se necesita que se articule, que se reúnan tanto el director de la institución educativa con el responsable del establecimiento de salud y que acuerden, porque en este momento estamos hablando de las vacunas. Sin embargo, esto es válido para todas las acciones que tienen que ver con salud. Estamos hablando de suplemento de hierro y ácido fólico para las estudiantes de secundaria, las estudiantes mujeres. Puede ser que sean campañas de despistaje de salud bucal o de salud ocular, de salud mental, y que puede ser por grados, por niveles diferentes. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque es importante que luego el equipo directivo de la institución educativa, que ustedes ven ahí, dice director consigna cronograma en el plan anual de trabajo en el PAT. El PAT es uno de los instrumentos de gestión que nosotros tenemos en las escuelas, porque lo que no se pone ahí no existe. Y lo que no está ahí es como que aparece, pero ya estamos hablando de algo que pasa a ser la rutina, parte de la habitual de la escuela, para que estas acciones de salud no solamente sean por esta vacunación, sino que se conviertan en un proceso sostenible, y esto al mismo tiempo va creando en las niñas, niños, adolescentes y también los adultos una cultura de salud. Es decir, es habitual que yo me tenga que vacunar, es habitual que yo me haga la revisión de los dientes, es habitual que verifiquen cómo están mis ojos, es habitual que yo pase una consejería de nutrición, de alimentación, de salud mental. Entonces pasa a ser algo como un derecho, no es como, es un derecho adquirido el de la salud, pero yo lo puedo precisar en esto. ¿Y por qué es importante? Porque miren, estamos hablando de la salud, pero la salud
forma parte de estos derechos ciudadanos que tenemos las personas. Y como ciudadana, ciudadano, puedo hacer la vigilancia de estos servicios, puedo pedir que estos servicios se implementen en mi institución educativa, ¿no? Y luego, obviamente, cómo podemos ver que este cronograma y esta existencia de estas acciones se vean reflejadas en estas atenciones que se pueden realizar previa coordinación, por eso es importante que lo calendaricen con la institución educativa a lo largo del desarrollo de la jornada escolar, porque no es que tengan, pues se puede, y ya ahí hemos visto experiencias de diferentes instituciones educativas que lo hacen por grados, que se turnan qué grado va primero que el otro, que incluso por niveles, 2, 3 salones, y ven de manera oportuna con el establecimiento de salud cómo se van a organizar, si los comités de aula apoyan, es decir, toda esa organización que las instituciones educativas desarrollan. Eso es lo que yo quería señalar en este aspecto, y estamos ya, como Rosario indicó, en el tercer bloque para absolver preguntas y dudas que puedan tener. Muchísimas gracias, Claudita. Y efectivamente vamos a entrar al tercer bloque. Aquí agradecerles a Claudia y Marielena. Tenemos un nudo crítico que atender y está en relación a las brechas de vacunación, que es justamente lo que ha motivado esta asistencia técnica, ¿sí? El identificar estas brechas. Contamos con las herramientas normativas, hemos hecho un refrescar de estas normas, contamos con la ruta de articulación que se debe de implementar en el territorio, donde, digamos, nuestra herramienta de cabecera es la guía de gestión escolar, ¿verdad? Y además contamos con esta voluntad de articulación por el bien de los estudiantes de parte tanto de las instituciones educativas como de los establecimientos de salud en el territorio, ¿sí? Entonces, ustedes ya vienen implementando acciones para articular acciones, han estado articulando acciones y han estado facilitando que se realicen estas vacunaciones tanto a los docentes como a los niños y a los adolescentes de las instituciones educativas. Y a partir de eso han tenido una práctica, una experiencia de la cual seguramente surgen algunas preguntas, porque una cosa es el contenido y las orientaciones escritas y otra cosa es la realidad cuando lo implementamos en la práctica. Entonces esta es la oportunidad para que nosotros podamos responder a esas dudas que ustedes tienen. Por eso les invito, por favor, a que ingresen al link que se ha enviado, entiendo, por el chat, para que ustedes puedan empezar a registrar sus preguntas y nosotros podamos responder a ellas. Y también vamos a hacer para esto una pausa de un par de minutos, ¿sí? Para que nosotros, una vez con todas las respuestas que hemos recibido, organizarlas y vamos a empezar a responder por dos grupos de preguntas. Unas serán contestadas por Claudia y otras serán contestadas por María Elena. Hemos revisado el link, no hemos encontrado que hayan todavía formulado ninguna pregunta y creo que esta es la oportunidad para tener un contacto mucho más directo, ¿sí? Y puedan hacer sus consultas a mano alzada. Quienes deseen participar, por favor, levantan la mano y por turno les vamos dando la palabra para que planteen su duda, su pregunta, su consulta y puedan recibir esta respuesta de asistencia técnica de parte de nuestras ponentes. Gracias. Ugel Pachitea, Rosalba, por favor, tiene la palabra. ¿Puede activar el micrófono? Buenas tardes. Plantee su Aló, pregunta, buenas tardes. Plantee su pregunta que le van a responder. Muchas gracias. Primero agradeciéndoles la oportunidad de participar en este webinar tan importante, ¿no? Que nos ayuda bastante, nos ha permitido conocer estas rutas, ¿no? Y las herramientas que tenemos también para poder colaborar con esta campaña tan importante que es la vacunación. Pero mi pregunta viene a lo siguiente. Se ha sabido que hay personas que tienen algunas reacciones adversas cuando reciben este tipo de vacunaciones. Hay casos que se han manifestado aquí también en la UGEL donde laboro.
En este caso, ¿de quién sería la persona que asume la responsabilidad en el caso que un estudiante ha sido vacunado durante estas campañas? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Bien, en este caso le daría la palabra primero a María Elena y después de repente Claudia puede complementar. María Elena. Charito, yo puedo empezar. Perfecto, está bien. Respecto a la responsabilidad, que es lo que pregunta la representante de la UGEL Pachitea, ¿quién tiene responsabilidad? ¿A qué se refiere? ¿A los síntomas? ¿A lo que le pasa? O sea, no se vacuna a ningún estudiante que no, cuya familia no haya firmado el consentimiento informado, que es el único medio de autorización. Entonces, efectivamente, seguramente María Elena nos dirá cuál es el margen de afecciones que pueden haber cuando se coloca no solamente esta vacuna, sino cualquier otra vacuna. Pero aquí no es quién es responsable, sino qué acciones necesitamos realizar cuando esto sucede. Lo primero, llevarlo a un establecimiento de salud, obviamente acompañado de la mamá o del papá, que es el adulto responsable. Y obviamente en ese trayecto, la maestra o el maestro que está acompañando hasta que llegue la mamá y el papá, ¿no? Porque no es la culpa de quién, sino qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Claudita. María Elena. María Elena quiere también atender la pregunta. Creo, ¿está levantada la manito? María Elena Martínez. Parece que es un problema de audio seguramente. ¿Sí? ¿Alguien más que desea participar? Ahí está. Ya. Sí, te escuchamos un poco, no está muy claro, pero de repente es un tema de volumen o de la señal. Te dejo entonces para que puedas plantear tu comentario. Ok, gracias Rosario. Sí, mira, como para complementar solo lo que mencionaba Claudia y la pregunta que nos hizo de Pachitea, de uno de los departamentos, ¿de quién es la responsabilidad? Primero que tenemos que saber que las vacunas van a generar algún tipo de reacciones como malestar, fiebre, dolor en el brazo, pero las vacunas no causan daño a ninguna de las personas porque no se han hecho, no se han fabricado para eso. Recordarles que en el mundo hay millones y billones de dosis aplicadas de vacunas y no hemos tenido reportes de eventos como de fallecimientos o de causas que pueden generar daño a la persona. Entonces yo quisiera más bien que probablemente lo que sí tenemos reportados son casos coincidentes. Y cuando hablamos de casos coincidentes es que coincide la vacunación, el momento de la vacunación asociado a una patología o alguna enfermedad que estuvo por aparecer en un momento y que justamente al vacunarse se dio la enfermedad, pero no fue a causa de la vacuna. Entonces, eso deberíamos más bien un poco precisarlo y por lo tanto la responsabilidad de lo mismo siempre va a ser del establecimiento que ustedes se acerquen para que también puedan recibir la orientación como corresponde. Y si no, también yo les puedo brindar la línea 113, opción 1, para poder comunicarse si tuvieran algunas situaciones parecidas y nosotros poder orientar. Gracias. Muchas gracias María Elena. Tenemos una pregunta también de Luis Cruz, ¿sí? Consulta si podrían enviar el modelo de consentimiento que deben firmar los padres de familia. Claudita, ¿podrías responder? Sí, lo estoy ubicando para podérselos enviar. Se los vamos a enviar
en un momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera realizar alguna consulta? Esta es la oportunidad. Tienen a los dos sectores, tanto el Ministerio de Educación como Salud, porque en este tener que realizar coordinaciones en el territorio, de repente resultan algunas dudas y esta es la oportunidad para poder realizarlo. No se olviden de firmar su asistencia. ¿Bien? Espero un minutito más por si hay alguien que les quiere realizar alguna consulta. Buenas tardes. Buenas ¿Aló? tardes. ¿Cómo estás, Martina? Señorita, buenas tardes. Sí, yo trabajo acá en Alto Larán, en Chincha, y hay algunos padres de familia que preguntan, ¿no?, si es obligatorio que se vacunen sus hijos. Y bueno, yo no les digo que es obligatorio, pero les sugiero que lo vacunen. ¿Por qué? Porque a veces dice que le puede pasar algo y ya a uno le responsabiliza, ¿no? Por eso le decía, ¿no?, cómo responder a los padres cuando te dicen, cuando te preguntan, ¿no?, si es obligatorio o no. Porque ellos tienen Perfecto. temor a que le pase algo. Claudita, a ver, por favor. Sí, a ver, la vacuna en este país no es obligatoria para nadie. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuidar. Ahora, todas las vacunas para su colocación necesitan la autorización de la madre, del padre o del tutor o la persona que es apoderado. Entonces, profesora, una de las cosas es, a veces es muy difícil, ¿no? Porque dicen, si no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, ahí estoy pensando en este momento más como mamá, ¿no? Si a mí me dijeran cuando mis hijos estaban pequeñitos, si quieres vacúnalos o no contra la polio, a mí no, yo no me hubiera planteado esa pregunta. Y en estos momentos, en el caso de COVID y con cuarta ola, creo que hay que decirles que primero está la salud antes que la obligación, porque es más mi responsabilidad de adulta, de adulto responsable, de cuidar, de velar por la salud de mi hija, de mi hijo. Gracias por tu respuesta. Gracias. De nada, de nada. Más bien a ti por hacer la pregunta. No sé si hay alguna otra consulta. Tenemos ahí a Albino Soria. Albino, ¿puedes hacer tu pregunta? Puedes prender el micrófono para realizar tu pregunta. Enciende tu micrófono, por favor. Mientras Albino soluciona el problema del micrófono, le damos la palabra a Oscar Deudor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, el saludo a cada uno de ustedes. Bien, la pregunta sería, mira, hay casos de estudiantes y padres de familia que no han sido vacunados en ninguna dosis. El tema es motivos de ideología, religión, ¿no?, costumbre. Entonces, pues ellos, a pesar de haber persuadido N veces, ellos insisten en no vacunarse, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho firmar algunos compromisos. La consulta iba en el siguiente sentido. Estos estudiantes, ¿no? Eh, lógicamente el derecho a la educación está por encima de todo ello, ¿no? Entonces, pero algunos padres de familia mencionan si ese chico está sin vacunarse y está propenso a enfermarse o a contagiarse del virus, ¿no? Porque lo dejan ingresar al colegio, ¿no? Eso es lo que no menciona, ¿no? Ante ello, ¿qué hacer, ¿no?, como institución educativa?
Bien. Oscar, lo que señalas es, a ver, lo primero que si en una clase tienes, voy a decir una cifra, 25 estudiantes y uno no se vacunó, el problema es para ese estudiante. Sin embargo, no se le puede prohibir que vaya a las clases. Obviamente, con todas las medidas de seguridad. Una de esas es de protección, una de esas es la mascarilla. Porque el derecho a la educación no se niega a nadie. Entonces, obviamente que debería estar el de cuidado de la salud también. Pero en este caso, los otros es muy difícil. Los otros, como ya están protegidos por la vacuna, no es que no se vayan a enfermar, se pueden enfermar, pero no les afecta significativamente. Yo he tenido hace 10 días COVID y en realidad ha sido un resfrío fuerte. No he tenido fiebre, porque tengo todas mis dosis de vacuna. Entonces, hay un malestar, pero no ha sido terrible, ¿no? Que es lo que sí sucede cuando las personas no se vacunan, ¿no? Gracias, Claudita. Sí, creo que es muy importante explicar eso a los padres, ¿no? Finalmente es justamente nuestro niño que no está vacunado el que más se va a perjudicar si es que no lo hacemos, y mostrar otros ejemplos como en otros casos otros niños se puedan haber enfermado y no solo no les ha afectado la vacuna, sino que además no ha permitido que se pongan en un estado de salud mucho más delicado. Albino, ya puedes abrir el micrófono. Gracias, Oscar. No sé si le pudieron conectar el micrófono. Me dice el participante Albino Soria que tenía algún problema con el micrófono, que al parecer no lo podía desbloquear. Si no, pueden introducir también sus preguntas por el chat. Vamos a esperar que nos dice por el chat. Está apagado, por ello solicito al responsable que lo active. ¿Sí? Albino, ¿podrías ingresar tu pregunta por el chat, por favor? Bien, tenemos todos los micrófonos activos para que puedan realizar cualquier consulta, cualquier pregunta. Lo que tienen que hacer es ustedes activar su micrófono. Le dan un link sobre el micrófono y la rayita roja que lo atraviesa y que significa que está apagado va a salir y se van a poder conectar. Me parece que no. Ahí está. Excelente, ahora sí. Buenas tardes con todos que están presentes en la sala. Bueno, en la UGEL correspondiente a la UGEL Río de Mantaro, que estamos en el BRAI, casi al 80% son instituciones educativas bilingües, comunidades ayánicas, al cual para poder vacunarse los estudiantes y los dichos pobladores, tampoco hasta ahora no se han vacunado. Tienen un temor correspondiente y por ello hacen que sus menores hijos tampoco se vacunen. Ahí el problema, porque ya estamos dentro de los juegos escolares también, que uno de los requisitos que deben tener la vacuna correspondiente si quieren la primera dosis, pero los estudiantes ayánicas no se están vacunando. Y a raíz de ello ya se ha conversado también con algunos jefes de las comunidades que no tampoco están aceptando vacunarse, ¿no? Y cómo más hacer para que ellos de repente tomen esa iniciativa de poder vacunarse, porque si bien es cierto la educación es libre, que ellos no se les puede impedir que no vayan a la institución educativa, pero también corren el riesgo de aquel estudiante que se haya vacunado esté ahí y el otro que no se haya vacunado de repente pues puede contagiar también, ¿no? Entonces, dentro de ello se corre el riesgo de
el contagio correspondiente y cómo Así llegar a ello para que tomen conciencia de que sí, pues se tienen que vacunar porque es uno de los requisitos, ¿no? De repente por la salud que cada uno tengamos que cuidarlo. Gracias, doctora. No, de nada. Y interesante lo que dices. Miren, detrás del no querer que un hijo o uno mismo vacunarse, hay un miedo, ¿sí? Un temor o una falta de información justamente que genere ese temor. Entonces es importante que ustedes traten de identificar no solamente que no quieren vacunarse, sino por qué no quieren vacunarse, porque es ahí donde se les puede brindar la información necesaria, clara, técnica, pero explicada de manera sencilla y amigable, que les permita, digamos, traerse abajo de repente un mito, una creencia falsa, y que empiecen a darse cuenta de la importancia de poder hacerlo. Yo entiendo que no es fácil, sobre todo en ciertas comunidades, pero tenemos que tratar de mirar más allá del simple hecho de que no quieran, sino por qué no quieren, qué está causando que no quieran. Han tenido una mala experiencia, están manejando una información que es errónea, qué es lo que está sucediendo, para saber por dónde se puede abordar, poniéndose de acuerdo con el establecimiento de salud. Se comparte qué es lo que se ha identificado y a partir de lo que se ha identificado se plantea una estrategia para trabajar con esta comunidad. Sé que no va a ser fácil, pero por lo menos podremos avanzar con un grupo mayor. No sé si de repente Claudita o María Elena quieren agregar algo más. Buenas tardes, ¿me permite, por favor? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, un saludo desde la UGEL Río Tambo, en la región Junín. Bienvenido. Mire, tenemos un caso parecido a la UGEL en Emantaro. Lo que pasa es que en estos momentos estamos enviando, a pesar de que somos zona rural, con población bastante dispersa, se ha detectado de manera alarmante prácticamente más de 3 casos de COVID en una institución educativa acá en la UGEL Río Tambo y hemos tenido que suspender. Hemos visitado a la institución educativa como UGEL y efectivamente, de acuerdo a los reportes que tenemos sobre vacunación en los diferentes grupos etarios, la brecha es muy grande, francamente. Pero lo que pregunto es, ¿cómo están las coordinaciones con otras entidades de Estado? Por ejemplo, acá también es Brain y tenemos nuestras comunidades nativas representadas en organizaciones como la CART, Central Asháninka de Río Tambo, CARE, Central Asháninka de Río N. Ellos han tenido una reunión a nivel de vida, a nivel nacional, y ellos han vuelto a sus comunidades con un oficio o con un documento en el que dice, pues, la vacuna es totalmente opcional. Y esto sumado prácticamente a sus creencias, a su idiosincrasia y todo eso, y peor todavía, no teniendo de repente mucha incidencia en las primeras etapas de esto de la COVID, no, pues se han resistido a la vacuna. Y ahora pues estamos en graves problemas, ¿no? Siempre las entidades superiores nos están exigiendo a nosotros el avance de la vacunación y aparte, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado como UGEL en la sensibilización, con ese tipo de documentos que emiten de repente otras entidades de Estado, realmente pues nos dejan prácticamente mal parados. Por eso una vez más pregunto cómo están las conexiones con otras entidades. Yo pienso de que todos prácticamente debemos apuntar en este sentido. Como dice en el oficio, es parte pues de una responsabilidad de salvaguardar la salud pública. No sabemos, incluso las mutaciones de este virus, quién sabe pues de repente si en unos primeros instantes nuestras poblaciones no han sido demasiadamente vulnerables, pero puede haber alguna variación que puede diezmar de repente nuestra población. Eso es lo que pregunto, doctora. Gracias. ¿Cómo no? A ver, ¿alguno de los expositores que quiera responder la pregunta? En realidad, en todo, a ver, la vacuna no es opcional, es voluntaria, ¿no? Lo primero que es voluntaria. Sin embargo, el resguardo de la salud pública, sobre todo quienes trabajamos en las entidades públicas o privadas, debemos completar nuestra dosis de vacunación. En el caso de las comunidades,
se ha conversado con el Ministerio de Cultura y también para ver qué es posible seguir haciendo en favor de acciones en favor de la vacunación. En el caso de las comunidades indígenas que están agrupadas, ellos aluden a este derecho constitucional de que no los pueden obligar a vacunarse. Sin embargo, hemos visto experiencias en otras regiones del país en las cuales tanto el personal de salud, en algunos casos personal de cultura, han dialogado y han llegado a algunos acuerdos con los APUs de las comunidades, ¿no? Es muy interesante cómo los APUs se vacunan y eso cambia la percepción de toda la comunidad. Entonces, miren, si bien hay que hacer todas las acciones en favor de la vacunación, sigue siendo esto supeditado a la voluntad de quien se va a vacunar, ¿no? Y en el caso de niñas, niños, adolescentes, porque están bajo la tutela de sus familias. Entonces, no los podemos vacunar sin esa autorización y no podemos asumir tampoco desde el sector de educación, yo firmo el consentimiento, porque yo no soy la madre, el padre o el apoderado, ¿no? Y seguiremos haciendo los esfuerzos para que las comunidades puedan recibir toda la información que necesitan. De repente, María Elena, ¿quiere agregar algo? Sí, bueno, mencionarles también que es importante decirles a esas comunidades respecto a la comunicación que llega siempre a las diferentes poblaciones con diferentes mensajes, con la finalidad de poder llegar a esa comunidad. Nosotros hemos utilizado los líderes de la comunidad para que ellos sirvan de nexo o de líderes de opinión para que la población pueda acceder a la vacuna. Sí es cierto, como decía uno de los profesores, estamos encontrando algunas dificultades en el camino, pero tenemos que también mencionarle que ahora estamos luchando para la COVID, pero también nosotros en el tiempo hemos podido eliminar y erradicar enfermedades con las otras vacunas y que gracias a las otras vacunas hemos podido nosotros eliminar y controlar sarampión, meningitis. Hoy estamos viviendo ante una nueva pandemia en el mundo, que es una enfermedad nueva ciertamente, y que también la estamos enfrentando con una nueva vacuna. Entonces, eso es lo que también nosotros le pedimos a los docentes, a ustedes, para que trabajemos de manera conjunta con el personal de salud y ustedes, y lograr que finalmente la población se vacune, que sabemos que no es obligatorio, pero sí necesaria. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Hay una ruta que seguir, que es trabajar con los padres, tratar de identificar qué es lo que está movilizando ese temor y tratar de darle la información, aclararle algunas dudas relacionadas con ello para que se animen a vacunar a sus niños o para que si son docentes se animen a vacunarse ellos también, ¿sí? Y también hay otra que tiene que ver con el tema de cómo articulamos en el territorio, ¿no? ¿Dónde están nuestros aliados? Identifiquemos a aquellos líderes comunales que sí están sumando por el tema de la vacunación. Vayamos ganando más de estos líderes porque ellos tienen incidencia sobre la comunidad y pueden ayudarnos en este trabajo, ¿no? Creo que por ahí ya nos están señalando nuestras dos expositoras una ruta a seguir. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Hay consultas en el chat. Por favor, perfecto, si se da voy a darle lectura, a ver, de repente tenemos ahí algunas consultas. Dice, está la encuesta. Dice, gracias por participar. ¿Hasta cuántas dosis deben ser vacunadas las niñas y los niños
¿Qué estrategia se debe tomar con los que no quieren vacunarse, ya que no es, este es un poco de lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cuáles son estas dosis? ¿Cuál es el paquete de dosis? ¿Cuántas son las dosis que deben recibir las niñas y los niños? Por favor, María Elena, de repente nos puedes responder. Sí, para las niñas tenemos consideradas las 2 dosis. Recordarle también a los padres de familia que las niñas son 2 dosis, niñas y niños de 5 a 11 años, ya se ha implementado la tercera dosis. Los intervalos de vacunación son la primera dosis en el momento que uno lo puede vacunar, la segunda a los 21 días y la tercera después de 5 meses de la segunda. Recordarles también a los docentes que si alguno de los niños no logró vacunarse con la segunda dosis y se quedó solo con una dosis, porque ustedes han visto que tenemos una brecha de algo de 522.000 niños, puede completar la vacunación, no la va a reiniciar. Otra de las cosas que nos preguntan los padres, pero si mi hijo después de la primera dosis le dio COVID, ¿lo puedo seguir vacunando? Por supuesto que sí. Tiene que completar la vacunación, ya sea una segunda o una tercera. Y lo otro que quería decirle a todos los docentes, que a partir de nosotros desde el Ministerio de Salud y especialmente de la Dirección de Inmunizaciones que me toca conducir, es que nosotros también podemos acercarnos a ayudar con charlas a los padres de familia. Pueden comunicarse con nosotros directamente. Claudita tiene el contacto, Rosario también, y tenemos a Paloma Venero, que es la comunicadora de la dirección, para que podamos nosotros hacer las charlas. Tenemos médicos, enfermeros, especialistas en el tema, que podríamos ayudar enormemente a los padres de familia y a ustedes también para poder llegar a una cobertura de vacunación mejor en el país, en nuestros escolares. Y antes que me olvide, la vacunación de los 12 a 17 años ya son 3 dosis, y el intervalo antes de la tercera era después de 5 meses, ahora lo hemos bajado a 3 meses. Gracias. Gracias a ti, María Elena. Elisa nos está recordando y nos está indicando de que hay la oportunidad de que ellos puedan ir a las instituciones educativas y realizar charlas a los padres de familia, que también serán escuchadas por los docentes, y trabajar estos temores, estas dudas, ¿no? Nos ha realizado algunas aclaraciones sobre lo que suelen preguntar los padres de familia. Quizás ese sea un buen camino a seguir, ¿sí? Yo sé que los establecimientos de salud no están muy cercanos, sobre todo en ciertos lugares de nuestro país, en nuestra Amazonía especialmente, pero creo que es una alternativa que nos podría ser de gran utilidad. De eso se trata la articulación, ¿sí? De hacer que el servicio llegue a las personas que lo necesitan. Eso con respecto a lo que se acaba de comentar. No sé si hubiera alguna otra consulta. Dice, voy a ver en el chat si es que figura otra. No tenemos otra consulta. ¿Sí? Bien, creo que hasta ahí han llegado todas las preguntas. Si no hubiera ninguna pregunta más, creo que ahora lo que tenemos que hacer es continuar y contarles que tenemos una encuesta de satisfacción, una encuesta importante porque nos va a permitir a nosotros mejorar la forma en que desarrollamos la asistencia técnica. Se ha pasado el link por el chat. Yo les voy a pedir, por favor, los que no firmaron asistencia, ingresen al link de asistencia y todos puedan entrar a resolver esta encuesta. Al final de la encuesta van a tener la oportunidad de entrar a un link donde van a poder descargar la presentación que se ha realizado el día de hoy, que tiene, entiendo, información muy importante, sobre todo tiene información sobre las estadísticas de avance en vacunación en COVID y en VPH por regiones. En ese sentido, los invito a responder la encuesta. Vamos a darles un tiempo para que puedan responder. Bien, continuamos. Entonces, ya hemos tenido tiempo para poder contestar la encuesta. Espero que todos lo hayan podido realizar. Quiero agradecer a Claudia y a María Elena por la participación. Tenemos este reto de cerrar esa brecha de vacunación
y estoy segura que con las orientaciones que se ha recibido, con la herramienta que es la guía de gestión escolar y con el saber que pueden hacer, realizar las consultas necesarias, para lo cual agradecería presenten la lámina del PPT donde están los números, mejor dicho, los correos de las ponentes para que puedan hacer cualquier consulta posterior, ¿sí? Creo que con eso podremos tener ya, por lo menos a partir de esta experiencia desarrollada el día de hoy, una alternativa para resolver en el caso que se presente alguna duda o alguna dificultad en este proceso de articular acciones para la vacunación en las instituciones educativas. Bien, eso sería todo por ahora. No sé si de repente nuestras ponentes quieren dar algunas últimas palabras. Les agradecería, por favor. Agradecerles a todas y a todos su participación. Sabemos que tienen el tiempo justo y por eso tampoco queremos extendernos. Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar a su disposición para cualquier consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Muchas gracias, Claudia, Rosario y también al director Antonio, pero sobre todo a todos los directores de los diferentes lugares de nuestro país. Nosotros también como Ministerio de Salud nos ponemos a la disposición de ustedes para poder trabajar juntos. Solo juntos vamos a salir adelante vacunando a nuestros docentes y vacunando a nuestros niños de 5 a 11 años y los jóvenes de 12 a 17 años. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Les voy a compartir antes de terminar, a ver, un link que me han pasado justamente el equipo del Ministerio de Salud, donde ellos tienen la relación de todas las vacunas que deberían recibir por grupo de edades, niños, niñas y adolescentes en general, sí, como información general. Eso sería todo de parte nuestra. Les doy unos minutitos para que puedan descargar la información y estaríamos dando por cerrado este evento. Gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.